¿Me escuchan? Sí, señor. Dice la palabra de Dios en Juan 3, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, Caleb, muy bien. Hermanito David, el auditorio es suyo. Gracias, hermano. Gracias. Ahorita voy a mostrar mi pantalla. ¿Qué hacía Pablo sin Zoom, sin PowerPoint? Ok, ya estamos listos. Entonces, gracias a todos por estar presentes aquí en esta plataforma de Zoom para continuar nuestro estudio de Salmo 22. Nosotros el lunes platicamos sobre este Salmo 22 y más que todo tomamos el tiempo el lunes para platicar sobre cómo aplicaría este Salmo en la vida de David. Y queríamos, lo que yo pienso que es correcto con la mayoría de los salmos es tratar de entender cómo era el significado de esos salmos para los primeros lectores. Tenían un significado. David, cuando él escribía estos salmos, aunque él escribía del Mesías, también escribía de sí mismo. Y tenía un significado para los primeros adoradores. Entonces es bueno tomar el tiempo en Salmo 22 para ver entonces la aplicación a David en sí y también de ver que David escribía este salmo con el propósito de compartir sus propias experiencias con otros quienes van a tener tal vez experiencias semejantes y que podrían beneficiarse de este salmo, de estos pensamientos y también alabar a Dios porque siempre no nos ha abandonado nuestro Dios. Um, pero ahora, entonces, en este viernes, lo que yo quiero hacer con nuestro tiempo es hablar sobre las conexiones que este salmo tiene con la vida de Jesús, especialmente con la muerte de Jesús. Um, y quiero empezar sencillamente hablando sobre qué es una profecía mesiánica. Tal vez es una pregunta muy sencilla, pero quiero que estemos en la misma página hablando sobre estos términos. Hablando sobre una profecía mesiánica, es una profecía que habla sobre el Mesías que venía. Entonces, en Lucas capítulo 24 y versículo 44, Jesús, después de su muerte y después de su resurrección, él hablaba a sus discípulos mostrándoles que todos estos eventos de su muerte iban a ocurrir porque fueron predichos en el Antiguo Testamento. Dicen Lucas 24, versículo 44, les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces es importante ver que su propósito en mencionar la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla sobre Jesús y lo que él iba a hacer en su vida generalmente. Pero cuando él cumplió todo esto al final de su vida y con su resurrección, él cumplió todo sobre lo que está escrito sobre él. Entonces, muy importante ver entonces que él está diciendo que todo el Antiguo Testamento ya está cumplido hablando sobre mí. Pero también entonces hay una categoría aquí, hay la ley de Moisés, también los salmos y una tercera parte de este versículo habla sobre los salmos. Los salmos eran el primer libro de el canon de los hebreos. Fue dividido en tres partes: la ley, los profetas
y las Escrituras. El primer libro de esta sección, las Escrituras, el primer libro se llamaba los Salmos. Era el libro más grande, o podemos decir, en esta porción del texto hebreo. Entonces, es importante ver entonces que los Salmos hablan mucho sobre Jesús. A veces ¿cómo se llama? Los profecías sobre Jesús son muy directas. Un ejemplo sería como Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Tal vez ustedes saben exactamente entonces cuál es este texto que habla sobre el nacimiento de Jesús. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de la tierra, de ti saldrá él que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Habla en el contexto sobre el Cristo, sobre ese rey que va a venir a Israel para salvarles. Pero específicamente va a venir de Belén, será la ciudad de su nacimiento. Entonces, es muy directo que eso es lo que va a pasar. A veces las profecías son muy directas. Sin embargo, la mayoría de las profecías mesiánicas toman la forma de sombras. De hecho, entonces, que en Deuteronomio 18, versículo 18, aquí Moisés habla sobre sí mismo y sobre uno que va a venir después de él, que va a cumplir todo lo que él había hecho también. Dice en Deuteronomio 18, versículo 18, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que le mandé. Entonces en versículo 18 y en este contexto, Moisés, como él había pedido, alguien va a venir después de él que va a actuar como él, como un segundo Moisés. En el contexto, esto habla directamente sobre el que iba a tomar la antorcha después de Moisés, iba a tomar el liderazgo después de Moisés, es decir, Josué. Habla sobre Josué. Pero lo interesante es que estas palabras son utilizadas en el Nuevo Testamento para decir que también es Jesús quien toma ¿cómo se llama? Esta descripción es más literal o habla más exactamente sobre Jesús. Entonces, cuando ya tenemos esta conexión entre Moisés y Jesús, podemos regresar y decir que sí, hay muchas cosas sobre Moisés que son paralelos en la vida de Jesús. De hecho, entonces podemos decir que es Jesús quien es el segundo Moisés. Pero como Josué vino como el primer cumplimiento de esta profecía, también podríamos hacer la misma cosa con la vida de Josué. Que Josué, también como es un líder que va a guiar al pueblo a la salvación, también Josué es una sombra de Jesús. Entonces, que Jesús es la segunda Josué. De hecho, es algo interesante que por alguna razón, o bueno, por el cambio de los lenguajes, Jesús en el griego es más como Jesús y en el arameo, Josué, el hebreo es más como Yeshua. Entonces, es decir, entonces que Josué y Jesús, Josué está en el hebreo, pero Jesús está en el griego, y los dos vienen entonces al español, pero es decir que es el mismo nombre. Jesús es el segundo Josué. Josué es una sombra de Jesús. Podríamos hacer la misma cosa con casi todos los personajes del Antiguo Testamento, porque Jesús es el segundo José, es el segundo Jacob, es el segundo Isaac, es el segundo. Podríamos ir por todos los personajes, casi todos los personajes del Antiguo Testamento para decir que muchos personajes actuaban como una sombra de lo que iba a pasar con Jesús.
Y uno de los personajes más grandes es David en sí. Uno de los pasajes muy importantes es de la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 7. En 2 de Samuel, capítulo 7, en este contexto, David ya es rey y él quiere hacer un templo para Dios. Dios dice a él que no puede hacerlo, pero él promete que alguien más va a cumplir con su deseo de edificar este templo. Entonces dice en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 y 13 específicamente, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, a David fue prometido que un hijo de él iba a edificar este templo y su reino sería establecido. Yo creo que tenemos que decir que esta profecía habla primeramente sobre Salomón, quien vino y edificó un templo y su reino fue establecido por Dios. Primero habla esta profecía sobre Salomón, quien fue ungido como rey. Esta idea es muy importante, la idea de ungir. David fue ungido como el rey, Salomón fue ungido como el rey. Y ahora entonces, luego todos los hijos de Salomón, en la serie de reyes en Jerusalén, iban a ser ungidos para mostrar que son los elegidos de Dios. Pero es la promesa a David que él va a tener un hijo en el trono para siempre. Entonces, esta profecía habla sobre Salomón, pero más que todo, todos los profetas hablan y dicen que, bueno, esta profecía tiene más que ver con, o que hay alguien más que va a cumplir estas palabras también. Por ejemplo, que en Jeremías capítulo 30, Jeremías 30, el libro de Jeremías está escrito sobre un tiempo muy oscuro en el tiempo de los israelitas, porque durante el tiempo de Jeremías es Jerusalén que es destruida y él está hablando mucho sobre el pecado de los israelitas. Pero a pesar del hecho que Jerusalén es destruido, el templo es destruido y también el linaje de David parece que es olvidado. Jeremías y otros profetas agarran el lenguaje de 2 de Samuel capítulo 7 y utilizan esta idea para decir que viene David otra vez. Dice entonces en Jeremías capítulo 30, por ejemplo, dice en versículos 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. David ya había muerto, ¿no? Pero Jeremías está diciendo que un día David va a regresar, un segundo David. Entonces, es decir, entonces que mucho de la vida, si nosotros miramos la vida de David, David fue una sombra de Jesús. De hecho, que la idea que David fue ungido, es decir, que él fue el Mesías. Mesías significa ungido. David fue el Cristo y su hijo fue ungido también. Él fue un Mesías. Él fue un Cristo. Pero cuando este linaje de David fue quitado y todas las promesas de Jerusalén fueron quitados, los profetas hablaban sobre un Cristo que va a venir, un Mesías que va a venir. Y esto es la promesa. Entonces es muy importante cuando hablamos sobre profecías mesiánicas, estamos hablando sobre este Cristo que va a venir o este Mesías que iba a venir para establecer su reino. Esto es la esperanza que cumple Jesús en su vida. Entonces, mucho de la vida de David se refleja en la vida de Jesús. Y muchos de los salmos hablan de David
que hablan de David también hablan de Jesús. Entonces, es muy interesante entonces leer los salmos con esta idea de mirar cuáles son los salmos que hablan sobre este rey David, pero cómo es que esto cumple en la vida de Jesús en sí. Muchas veces lenguaje que es aplicado a David figuradamente se aplica en una manera aún más natural a Jesús. David habla sobre sí mismo y él dice que, esto pasó conmigo en una forma figurada, pero mirando la vida de Jesús, eso es literalmente lo que pasó con él. Bueno, con estas ideas, entonces, yo quiero entonces tomar el tiempo para hablar sobre Salmo 22. Salmo 22. No sé si esta figura es correcta o no, pero Salmo 22 es citado por lo menos 3 veces. Entonces yo puedo contar esto y tal vez entonces mencionado más que 20 veces en el Nuevo Testamento. Entonces habla mucho sobre Jesús en Salmo 22. Tenemos tantos versículos en este salmo que no podríamos cubrir entonces cada referencia o cada conexión que hay, pero vamos a intentar de hacerlo algo con esto. Entonces, la primera referencia, si podemos abrir nuestras Biblias a Salmo 22, la primera referencia a Jesús que podemos encontrar es la primera línea. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por supuesto, esto es lo que él dijo desde la cruz en Mateo capítulo 27 y versículo 46. También en el libro de Marcos hay la misma referencia hablando sobre estas palabras que hizo Jesús en la cruz. Es algo interesante que Jesús no dijo mucho durante su tribunal y tampoco en la cruz en sí. De hecho, que su silencio en sí, en la cruz o en su tribunal, fue algo para notar, que él fue llevado como una oveja, no diciendo nada, dice las escrituras, y así él cumplió con eso. No trataba de defenderse, pero cuando él hablaba, cuando él decía alguna palabra, es muy importante lo que él decía. Y Mateo y Marcos nos comparten estas palabras, que él decía esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es interesante pensar en esas palabras. Siempre hay la pregunta aquí de qué quiere decir Jesús por esas palabras. ¿Será que Dios sí había abandonado a Jesús en este momento? ¿Será que Dios estaba rechazando a Jesús en estos momentos? Muchos han pensado sobre esto, muchos han escrito sobre estas cosas. Y tengo que decir, número uno, yo no sé todo lo que pasó en la cruz. Las escrituras no nos revelan todo lo que había pasado en la cruz. Y hay muchas cosas espirituales que pasaron en la cruz que no hay testigos para hablar sobre todas esas cosas. Entonces, hay muchas cosas que habían pasado, aún muchas cosas espirituales que pasaron en la cruz que no podemos entender. Y tenemos que decir entonces que es cierto que nuestros pecados fueron transferidos a Jesús, que él recibió el castigo por nuestros pecados, porque así dice en la Biblia, en las escrituras. Isaías 53, versículo 6, dice que la iniquidad de todos nosotros cayó sobre él, que él llevó nuestras iniquidades y él fue castigado por nuestras iniquidades. Pero a la misma vez podemos decir entonces que siempre hablando sobre los sacrificios, que los sacrificios son vistos por Dios como una cosa agradable ante de Dios,
olor fragrante, no algo que Dios va a rechazar, sino es algo, aún el sacrificio en sí, cuando está quemado, es algo fragrante. Lo que hizo Jesús en el final es algo que sí fue aceptado por Dios. Fue algo aceptado, el castigo de Dios le alegró. Entonces es lo que dice en Isaías 53. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esta frase? Creo que nos ayuda a observar que las palabras de Jesús vienen de Salmo 22. Y cuando leemos Salmo 22, tiene mucho contexto. Y habla sobre David primeramente. De lo que nosotros miramos entonces el lunes, parece que David también hablaba y pensaba estas palabras. Pero ¿será que literalmente David pensaba que Dios le había abandonado? ¿Que ya no es fiel Dios en este caso? Podríamos decir que tal vez David tenía dudas. Tal vez David tenía preocupación sobre esta situación que no parece que es correcto. Y sí está levantando esta duda a Dios. A la vez, tenemos que decir, a pesar de que hay desesperación en la boca de David, podemos decir que aún estas palabras son una señal de la fe de David a pesar de todo esto. No hablamos a Dios si no pensamos que está ahí todavía. David habló a Dios, gritando a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como si fuera posible escucharle a David. Entonces, yo pienso que es bueno notar que cuando David dice esas cosas, y también Jesús dice esas cosas, es bueno notar que en sí es una muestra de la fe que todavía puede hablar con Dios. También es algo que debemos decir que esta idea del rechazo de Dios es una idea muy común durante el tiempo en el libro de los Salmos. Leímos dos de estos en el lunes, pero otra vez entonces en Salmo 38 y en versículo 21, aquí también, Salmo 38 en versículo 21, él dice, no abandones, Jehová, Dios mío, no estés lejos de mí. Parece igual que los pensamientos de Salmo 22, pero también versículo 22 dice, apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Entonces, aunque está diciendo, no me abandones, a la vez en versículo 22, él dice que eres mi salvación. Todavía, aun con estas palabras de duda, aun con estas palabras de desesperación, está concluyendo que Dios es el único que puede salvar. Yo creo que lo que tenemos en Salmo 22 y versículo 1 es una expresión de los sentimientos que tiene el autor. Y es muy importante cuando nosotros estamos leyendo los salmos. Y hay algunos textos donde leemos y nos preguntamos, ¿será que eso literalmente pasó con David? Muchas veces, entonces, son los sentimientos que uno quiere expresar. No debemos buscar, entonces, algo literal que pasó a David o algo literal que él quiere hacer. El propósito de la poesía muchas veces es para mostrar o expresar los sentimientos que uno tiene. Entonces, en este momento, él está expresando, mostrando, diciendo, gritando que tan difícil es este momento en la cruz. Especialmente, entonces, cuando nosotros leemos Salmo 22, y nosotros notamos que Jesús está citando la primera línea,
Y nosotros leemos el resto del Salmo, que está lleno de profecías sobre Jesús y lo que iba a pasar con la cruz. Me da la idea que lo que está haciendo Jesús en este momento no es solamente, sí, él quiere mostrar y decir su desesperación, mostrar su sentimiento horrible, que esto es muy difícil. Parece entonces que ¿cómo es posible que Dios va a permitir que esto pase conmigo? Pero a la vez Él quiere mostrarnos la conexión de todo el Salmo con Él mismo. Y cuando nosotros leemos el resto del Salmo, podemos ver que Salmo 22 no solo es sobre el sufrimiento de Jesús, sino que también es sobre la victoria de Jesús. Y yo pienso que Jesús quería mostrar todo esto desde Salmo 22. Espero que esté claro este punto. Pero yendo entonces al próximo versículo en Salmo 22, hay varios, lo siento, hay varios salmos o hay varios versículos que podríamos leer en todo esto. Pero versículo 7 también habla sobre lo que está pasando con Jesús. Dice en versículo 7, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean cabeza diciendo, y luego dice en versículo 8, no está, va a venir entonces más tarde, que se encomiende a Jehová, que él lo libre y él lo rescate, puesto que en él se deleita. Entonces, primeramente, podemos ver fácilmente, si vamos entonces al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay muchos versículos que hablan sobre la burla de los enemigos. Dice entonces que Mateo, unos ejemplos, Mateo 27, versículo 39, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, aún utilizando la mismo lenguaje aquí, menear la cabeza. También más tarde, en versículo 31, dice que ellos se burlaban de él. Pero es muy interesante que en Mateo 27, el mismo Mateo 27, en burlarse de Jesús, ellos dicen esas palabras. En Dios confía que que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Muy interesante que ellos dirían esas palabras, burlándose de Jesús, porque estas son las mismas palabras que están escritos en Salmo 22 y versículo 8. Estos enemigos de David, quienes están hablando sobre David y burlándose de David. Entonces es increíble que ellos utilizarían los enemigos de Jesús estas palabras de Salmo 22, pero ni se dan cuenta de esto. De hecho, es muy interesante que yo voy a regresar a Mateo 27. En Mateo capítulo 27, es increíble que cuando Jesús dice en, lo siento. Siempre es más fácil leerlo en inglés. Lo siento. Ahí está. Entonces, en versículo 47, versículo 47 dice, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué has abandonado? Versículo 47 dice, algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, llama a Elías. Yo no entiendo exactamente la razón por la confusión.
¿Será que cuando Dios o Jesús está diciendo estas cosas por los golpes en su boca que no entendían bien las palabras que él estaba diciendo? No sé. ¿Será que que no entendían exactamente el lenguaje que estaban utilizando a Jesús? No sé exactamente. Entonces, la razón por la cual había esta confusión. Pero es muy interesante que las personas que debían entender esta conexión de Jesús, debía ser entonces que al escuchar las palabras de Jesús, que estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es una cita muy famosa de Salmo 22. Los fariseos, los saduceos debían ver entonces todo lo que está pasando y ellos debían hacer ¿qué? Darse cuenta que ellos están en medio de un cumplimiento muy grande de este Salmo 22, pero ni se da cuenta de lo que está pasando. De hecho, que en versículo 44, ellos utilizan otra vez una cita de Salmo 22 y ellos dicen, en Dios confía, que Él libre ahora si Él le quiere. Yo no entiendo. ¿Será que es Dios que está formando esas palabras, dándoles estas palabras? Esto pasó entonces en una ocasión en el libro de Juan. El sumo sacerdote profetizaba que es mejor que uno muere para que todos se salven. Y él no se daba cuenta de lo que él estaba diciendo sobre Jesús, que era una profecía. Entonces, es posible que Dios puede hacer esto, pero es increíble que ni se dan cuenta que ellos están profetizando o ellos están cumpliendo tan exactamente todas las palabras de Salmo 22. Algunas cosas interesantes también sobre este texto. Hay muchas cosas que podríamos decir sobre versículo 11, versículo 12, y cómo es que él sentía que atacados por todos los demás alrededor de él, siente que él es atacado por los animales silvestres, pero en versículo 15 dice que su lengua, la lengua se me pega al paladar. Es interesante que una de las otras frases que dijo Jesús desde la cruz es, tengo sed. Muestra qué tan profundo es el sufrimiento de Jesús, qué tan profundo es la humanidad de Jesús. Y él también tenía problemas con la sed cuando estaba allí muriendo en la cruz. Aparte de esto, también cuando llegamos en versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Algunos de estas, entonces, algunas cosas que podríamos buscar para ver entonces cumplimiento de todas esas cosas. Por supuesto que los perros estaban alrededor de él, los malhechores alrededor de él. Él fue crucificado entre los ladrones. Él fue crucificado y en una manera que era muy específico en el Nuevo Testamento de los romanos. También podemos ver entonces que él fue crucificado entre los malhechores y los soldados. Dice que cuando ellos vinieron a él, que ellos vinieron para tomar su lanza y lo golpearon con la lanza. Eso fue para cumplir Juan 19, versículo 37, versículo 37. Eso habla específicamente sobre la lanza en el costado de Jesús. Pero también yo pienso sobre este tipo de muerte que él iba a pasar. Pero específicamente en Juan 20, versículo 25 a 27, cuando Jesús ya es resucitado, él viene a sus discípulos y él muestra a sus discípulos las manos
y donde los clavos fueron metidos en sus manos, y en los pies, donde fueron metidos los clavos. Y esto daba entonces la fe en uno, Tomás, cuando él vio la evidencia. Es decir, entonces, que aun con la forma de la muerte que Jesús murió, está escrito aquí en Salmo 22. Podríamos hablar también sobre el versículo 27. Dice que puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Dos cosas vienen a la mente. Una cosa es que pueden contar todos mis huesos. Quiere decir que, bueno, si uno puede contar los huesos, ya no tiene la ropa. Y es exactamente lo que ellos hicieron con él. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto de escarlata. Y luego, entonces, más tarde, quitan toda la ropa y vamos a leer más sobre esto al rato. Pero también, entonces, hay una nota en Juan 19 que tiene más que ver especialmente con la Pascua, esta oveja de la Pascua que no será quebrantado, hueso suyo. ¿Será que el versículo 17 de Salmo 22 puedo contar todos mis huesos? Yo puedo ver todos los huesos. ¿Tiene algo que ver también con esta idea? Pero también entonces tenemos en Salmo 22 y versículo 18. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y otra vez, entonces aquí tenemos un cumplimiento bien conocido, que ellos quitaron su vestido. Y luego dice en Juan 19, versículo 29, que por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto viene directamente de Salmo 22. Entonces, es lo que pasó con Jesús. Todo esto escrito, cuando David está escribiendo esto, es unos 1000 años antes de Jesús. Entonces, es increíble que tenemos todos los detalles de la cruz, muchos de los detalles de la cruz, 1000 años antes de Jesús. Es increíble entonces pensar en este hecho. Pero esto no es todo. Las profecías de Salmo 22 no son solamente sobre la cruz y el sufrimiento, sino que también cuando llegamos en versículo 21 de Salmo 22, dice que me ha respondido. Y luego versículo 22 hasta el final del Salmo habla sobre la victoria. Dios sí ha respondido, sí me ha escuchado y sí me salvó. Y entonces yo pienso que en versículo 22 hasta versículo 31 miramos no solamente el hecho de la crucifixión, sino que también leemos sobre la resurrección y el resultado de la resurrección. De hecho, que Salmo 22, versículo 22, dice, hablaré a tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te hablaré, te alabaré. Esto es algo citado también en Hebreos capítulo 2, versículo 12, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Así dice en Hebreos capítulo 2. Es decir, entonces todo lo que había hecho Jesús en la cruz abrió la puerta para nosotros para entrar entonces en ese reino. Y luego él hace el punto en Hebreos capítulo 2, que ahora él no tiene vergüenza de llamarnos hermanos suyos. Es increíble. Entonces esta idea, cuando está hablando sobre los hermanos aquí en Salmo 22 y versículo 22,
no solamente está profetizando sobre lo que iba a pasar con Jesús, sino que habla sobre Jesús y habla sobre nosotros también en este salmo. De hecho, que leyendo Salmo 22 y versículo 25, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, es increíble pensar que aquí tenemos una profecía sobre nosotros. Aquí. Versículo 22. De ti viene mi alabanza. Es 25, lo siento. Salmo 22, versículo 25. De ti viene mi alabanza, de la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan a Jehová le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Es increíble entonces pensar, versículos 25 y 26 habla sobre que la gran congregación, muchas veces quiere habla sobre la iglesia. Los que buscan a Jehová, habla sobre los cristianos que vienen. Son ellos que acordarán y volverán a Jehová. Versículo 27. ¿Será que acordarse de lo que ha hecho Dios en este sacrificio es algo profetizado aún aquí? Entonces yo pienso por lo menos en versículo 27 sobre la cena del Señor. Nosotros todavía estamos recordando lo que ha hecho Dios en la cruz. También entonces en versículo 27 específicamente habla sobre todos los que vienen de los términos de la tierra, las naciones. No solamente son los judíos que vienen a Jesús, no solamente son los judíos que vienen a disfrutar lo que ha hecho Dios en Jesús, sino que todas las naciones. Es una profecía bien repetida por todo el Antiguo Testamento, que en Jesús tiene esperanza todas las naciones. Nosotros, quienes somos gentiles, entonces, encontramos salvación en Jesús, a pesar de que nosotros no somos los judíos, pero somos de las naciones, somos de los gentiles y podemos llegar por medio de Jesús a la presencia de Dios. Es increíble pensar también en versículo 29, dice, todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar vida su alma, aun los que mueren, aun los que ya no tienen esperanza. Pero también dice en versículo 30, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Me gusta mucho esta idea. Un pueblo por nacer. Tenemos a los israelitas esperando un rey. Dios está esperando su rey, su Mesías, pero también está esperando para una nación que es por nacer. Está hablando sobre nosotros. Y un versículo más donde podemos hacer conexiones que ahí yo pienso que es un versículo muy, muy importante. Salmo 22 y versículo 31 dice, ellos anunciarán, y la parte final dice, Él ha hecho esto. Es una forma muy, ¿cómo se llama? Muy poderosa para terminar el Salmo. Mira lo que ha hecho. Yo estaba en esta situación de mucha desesperación, pero Él me ha salvado. Estoy compartiendo todas estas noticias con los demás, estas buenas nuevas, buenas noticias, este evangelio. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, Él lo ha hecho. Me pregunto si en versículo 31, por lo menos me recuerda,
Salmo 22 y versículo 31 me recuerda de las palabras también de Jesús, cuando él dice desde la cruz, consumado es. No hablando solamente sobre el vinagre, sino que hablando sobre el trabajo que él había hecho ahí en la cruz. Él había cumplido la ley de Moisés, los salmos, los profetas y los salmos. Él había cumplido todo. Él ha hecho esto. Pero también me recuerdan de las palabras en Apocalipsis capítulo 5. Ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 5 que Juan, el apóstol, recibe una visión del mero trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 4 tenemos al Padre y el Padre tiene un rollo en su mano. En el principio del capítulo 5, aún el apóstol Juan está llorando porque no hay nadie digno que puede abrir este rollo, este libro. Pero luego viene uno, el Cordero de Dios, Jesús, quien sí era digno. Y cuando él viene a tomar este libro, luego todos los demás empiezan a alabarlo. ¿Y por qué es alabado? ¿Cuál es la razón por la alabanza? Dice entonces, aquí están las palabras de la alabanza. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Cada uno de esas alabanzas podemos ver entonces que es alabado el Cordero, Jesús, porque él recibió esta muerte y luego esta muerte tiene un significado muy grande para todos nosotros. Quiero entonces decir que una cosa más, entonces, hablando sobre todo esto, es increíble pensar sobre las conexiones que hay en Salmo 22 y luego en los evangelios. Pero también es increíble pensar sobre lo que tuvo que hacer Jesús o Dios para hacer todo eso posible. Número uno, él tuvo que formar la historia del mundo en la vida de David para que él tuviera las experiencias que él tuvo. Luego, David tomaba la pluma para escribir y es Dios que formaba aún las palabras, que miraba, vigilaba sobre las palabras que él pintaba sobre el rollo. 1000 años antes de Jesús. Y luego, cuando viene Jesús, obviamente es algo que Dios está haciendo, enviando su propio hijo a la cruz, a la tierra y hasta la muerte en la cruz. Pero es increíble pensar entonces que aún en todo esto, no solamente es en Jesús donde está actuando Dios, sino que está formando también la historia del mundo y las cosas que están pasando acá, actuando en las vidas de los hombres, no quitando ¿cómo se llama? Su propia elección. Ellos pueden elegirlo, pero Dios está utilizando sus vidas para marchar hasta la cruz, hasta que ellos están diciendo las meras palabras de Salmo 22. Es decir, que todo
aunque todos los humanos involucrados están haciendo sus propias elecciones, pero Dios está utilizando las vidas en los dos lados, en el tiempo de David, en el tiempo de Jesús, para cumplir su voluntad. Es increíble, increíble pensar sobre el poder y la sabiduría de Dios, lo que ha hecho Dios en la cruz de Jesús. Es increíble. Y yo espero que al leer Salmo 22 podemos darnos cuenta más en esas cosas y alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho. Gracias a Dios. Y gracias por ustedes y por su atención en toda esta hora. Como dije antes, entonces si alguien tiene una pregunta o un comentario más sobre todo lo que he hecho, entonces pueden comunicarme conmigo. Entonces, pero gracias otra vez por su tiempo y por su atención. Que Dios nos bendiga. Hermoso mi Redentor precioso para mí, lavó mi pecado con su sangre carmesí, príncipe de gloria eterna con poder sin fin. Hermoso mi Redentor, si Él es para mí. Hermoso, hermoso Jesús para mí. En la cruz me lavó muriendo allí. Preciosa gracia que libre me hizo al fin. Hermoso mi Redentor, precioso para mí. Él se ofreció para pagar la deuda que adquirí. En dura cruz al expiar lo hizo para mí. Eterno plan de salvación, mi vida hizo feliz. Hermoso mi Redentor, si Él es para mí. Hermoso, hermoso Jesús para mí. En la cruz me lavó muriendo allí. Preciosa gracia que libre me hizo al fin. Hermoso mi Redentor, precioso para mí. Reconciliado soy con Dios que dio a su Hijo así, y predicad su gran amor que quiere redimir. El mundo necesita ya del Redentor oír. Hermoso mi Redentor, si Él es para mí. Hermoso, hermoso Jesús para mí. En la cruz me lavó muriendo allí. Preciosa gracia que libre me hizo al fin. Hermoso mi Redentor, precioso para mí. Hermanito Jorge Campos, ¿puede orar?